¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio para platicar acerca de los temas interesantes en materia de comercio internacional. Estamos en un 2015 que nos depara muchos retos, muchas oportunidades para las empresas exportadoras y aquí lo importante pues es darles algunos tips para que ustedes estén en las mejores condiciones de recibir el año y poder superar los retos que se vienen para este 2015 en materia de cambios fiscales principalmente y bueno, de comercio internacional en lo particular. Me da muchísimo gusto recibirlos, yo soy Gabriela Chávez y también me da mucho gusto recibir en este espacio a José Antonio Ávila, subdirector de Bufete Internacional Guadalajara, quien nos va a platicar de estos pormenores y bueno, irnos orientando un poco, Toño, de toda esta novedad que viene en el 2015. Sabemos que el 2015 les representaba a la mayoría de las empresas el tenerse que preparar para cambios como el esquema fiscal que en el 2015 estará vigente para aquellas compañías que realizan importaciones temporales y particularmente para las IMEX, Toño, que es el cambio más dramático que se puede dar a conocer en el 2015, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Y bueno, respecto a la temática de los cambios, cabe destacar que con las reformas que tuvo el gobierno federal y que ya se han visto aterrizadas en lo que viene siendo en fechas fatales, o sea, que viene siendo muchos de los cambios empiezan a aplicar a partir de enero de este año. Y algunas de las empresas que se vieron afectadas en estos cambios son las empresas que que manejan importaciones temporales, en donde ya se les manejaron fechas de inicio de ciertas obligaciones que tienen que estar cumpliendo, que más adelante lo vamos a detallar. Pero es importante comentar que a su vez ha habido restricciones para algunos sectores de comercio exterior, como lo que es el sector del acero, el sector de la industria textil, el sector zapatero, que de manera indirecta le pegan al área que corresponde pues de los que se dedican al comercio exterior del tequila, porque en algún momento tal vez necesitan importar algún producto de acero o tal vez algún textil por diversas razones de negocio. Y con los cambios que ha habido se maneja una protección a los sectores, que eso es algo interesante. Lo que hizo o trabajó el gobierno federal en este 2014 es todas aquellas cámaras, asociaciones o sectores que se sentían débiles ante la práctica desleal que existía con empresas y con países que abarataban sus costos para entrar directamente aquí al país. Lo que ha hecho el gobierno federal es aplicar algunos candados, como por ejemplo los precios de materia prima, que ese es un tema interesante, donde ya ya tiene información el gobierno de cuánto cuesta una materia prima, y al momento de que se importa un producto, puede comparar el gobierno si se encuentra dentro de los parámetros que tiene como dentro del comercio, o si se encuentra subvaluado, que eso es algo interesante. Fíjate que ciertamente hay como los pros y los contras. Parece que ahora sí la Secretaría de Hacienda está queriendo reconocerle a la planta productiva nacional su valor para evitar que la competencia desleal, que importaciones que dañan precisamente los empleos, pues puedan ser controladas de mejor manera. Pero bueno, esto también implica retos, porque hasta dónde el fisco va a estar apretando y no, pues esto se vaya a convertir como en una camisa de fuerza para muchas empresas que vienen trabajando y que también generan empleos en México. Entonces creo que ahí es como que hay una línea muy delgadita que habrá que conocer muy bien de qué se tratan estos cambios para que las empresas pues eviten las sanciones, porque también sabemos que en el 2015
La Secretaría de Hacienda está imponiendo nuevas Efectivamente. sanciones y más altas las multas, entonces, bueno, aquí también hay mucho que se requiere de orientación y de conocimiento de parte de las empresas. Sí, es un hecho el que el gobierno le está dando mucha importancia a todos los que son productores. Ujú. Y tal es el caso que ha escuchado y ha hecho estas modificaciones a la legislación para protegerlos. Sin embargo, los más afectados son los que no son productores, los comercializadores, que solamente se dedican a importar y posteriormente a vender sin dar una transformación a los productos. Sí. Estas empresas definitivamente tienen que cumplir con más regulaciones, el justificar un poquito más su negocio. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente ha habido malas prácticas y pagan justos por Pagan pecadores, justos ¿no? por pecadores, como suele suceder. Aquí, bueno, la situación más importante es conocer cuáles son estos cambios que vienen de fondo, porque finalmente sabemos que existe una cadena de comercializadores en diferentes artículos que, bueno, en teoría estamos pensando que todos estos comercializadores estarán volteando a ver a la planta productiva nacional para sustituir esas importaciones, que sería, digamos, el fin último importante que debería de redituarle al país con todos estos cambios, ¿no? Es correcto y es algo interesante porque si hacemos historia, en el año de los ochentas Ujú. fue la temporada donde el gobierno federal aplicó el esquema de sustitución de importaciones. Sí, así Entonces es. estamos volviendo a Tiempo una poético. tendencia del pasado, ¿no? Ujú. Donde la protección era para los productores y lo que se trataba de evitar era la importación de productos extranjeros. Ujú. Entonces, el señalamiento viene hacia ciertos sectores, pero lo que se ha venido a hacer es que existan más actividades que tienen que estar considerando. Un ejemplo de las modificaciones Ujú. que te comento es para todos aquellos que se dediquen a importar zapatos. Em, una de las modificaciones que afectó fue que ahora si van a importar zapatos vía marítima, Ujú. el gobierno está solicitando que se tramite un aviso ante la Secretaría de Economía en donde se le tiene que dar Ujú. incluso hasta el pedimento de exportación del país de donde salió la mercancía. Entonces estamos hablando de que tienen que recuperar documentos que en su momento no tenían, se le tiene que dar más información a las autoridades para que analicen previamente si los embarques son buenos o son malos, de acuerdo a los parámetros que tiene el gobierno federal. En- Un ejemplo pudiera ser si el calzado salió de China, ¿verdad? Es el caso más evidente, tendría en todo caso ese importador que está trayendo calzado asiático el tener que solicitarle a su proveedor en China ese pedimento de exportación de su país de origen, para que la autoridad mexicana lo revise y entonces identifique que ese calzado fabricado en China salió de China, y aunque hubiera llegado a Estados Unidos para luego de ahí ser internado a México, en realidad su origen y su salida fue de eh, allá, eh, de China, ¿no? Efectivamente, lo que busca el gobierno es el hacer un rastreo sobre los valores, el poder darse cuenta si las operaciones son reales. em, ¿Por qué? Porque se alteran mucho los valores, ¿no? Que ese es uno de los puntos que le está poniendo candados el gobierno. En este caso del calzado, nada más un poco como para ilustrar, si se daba mucho el caso de que saliendo de China el calzado después se exportaba hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos, bueno, algún broker los tomaba y hacía como que los estaba exportando hacia México ahí desde Estados Unidos, y aprovechaban las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Aquí, ¿qué es lo que pudiera suceder? O sea, ya no se va a poder hacer eso definitivamente, de Eh, decir que mi mercancía viene de Estados Unidos, entonces yo tengo mis beneficios fiscales. Sí, aquí uno de los puntos que acabas de mencionar ciertamente es el contrabando técnico, que ese Ujú. es en donde
falsifican documentación Sí. para efecto de gozar preferencias arancelarias, como en el caso del Tratado del Telecán. Sí. Lo que sucede es que, o lo que se está orillando es que tal vez existe mucha regulación. Lamentablemente, cuando existe mucha regulación y se ha visto en estudios y con experiencia de otros países, incluso de México, es que lamentablemente deriva a contrabando. Entonces, mientras más complejo es el importar un producto, el hacer las cosas como lo establece las reglamentaciones, siempre se busca un camino fácil a algunos empresarios y lamentablemente ya son cuestiones ilícitas, ¿no? Pero lo que busca el gobierno es tener más visibilidad de lo que está sucediendo, el proteger al sector productivo porque se está viendo afectado, son sectores o productos que se consideran que son muchos empleos los que están de por medio dentro de estas cadenas productivas como el textil, comentábamos, el calzado, el acero. Y el gobierno federal pues está trabajando de esa manera, ¿no? Pero no se daba el caso, por ejemplo, si existía ese pedimento de exportación en China hacia Estados Unidos y luego de Estados Unidos otro pedimento de exportación hacia México, que pues ahí se perdiera ya realmente cuál era el origen. ¿No podía seguir sucediendo esto mismo? ¿O qué es lo que pudiera cambiar en ese sentido? Sí, aquí el punto es que las compulsas que puede hacer el gobierno federal, que es una compulsa, es revisar la documentación que tiene el importador y la verifica si efectivamente la emitió el exportador. Incluso puede hacer visitas de verificación en el gobierno federal para cerciorarse si es que existe una empresa de donde está mostrando la documentación, porque en ocasiones son empresas fantasma, en donde se dice un X domicilio y realmente no hay ninguna empresa, y llega un momento que se descubra, ¿no? Independientemente de los otros tipos de contrabando técnicos, que es alterar el origen, que eso es algo muy común, en donde tal vez el producto es chino, pero llega a Estados Unidos y ya por el hecho de llegar a Estados Unidos cambia la documentación y se le pone que el origen es de Estados Unidos, ¿no? Que es algunas prácticas que todavía se siguen realizando, pero ya con la visibilidad que va a tener todavía más el gobierno federal, es más complejo si es que se quiere hacer un tipo de, podemos llamarle trampa o contrabando técnico. Que finalmente yo creo que la situación del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, es más fácil irle a revisar al que esté exportando desde Estados Unidos, además que se firmó también un acuerdo con el gobierno estadounidense precisamente en esta materia fiscal, ¿no? Que va a facilitar el flujo de información, que eso es algo que no se tenía anteriormente y que hoy entendemos que es parte de esos mecanismos para ponerle candados a importaciones desleales. Sí, hay algo interesante, parte de la comunicación que existe entre los gobiernos y con el reconocimiento de algunas certificaciones, como es el caso de la certificación de operador económico autorizado, que es NEC, que apenas a finales del año pasado Estados Unidos ya reconoce la figura que certifica México, que es la conocida como NEC, o operador económico autorizado. Entonces se reconoce junto con CITIPAT y bueno, o sea, ya son más empresas confiables, existe más información entre los dos gobiernos, y para todos aquellos que salen de esa área, podemos decir que controlada por parte del gobierno, se convierten en empresas riesgosas, que ahorita lo que está manejando el gobierno es el determinar si eres riesgoso o no eres riesgoso conforme a la documentación que me estás dando, ¿no? Ok, bueno, vamos a platicar precisamente de las ventajas de tener todas estas certificaciones, las desventajas y a qué te obliga el gobierno cuando las tienes para poderle demostrar que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Hoy platicando acerca de las novedades 2015 en materia de comercio internacional y, bueno, básicamente de estos aspectos que tanto le interesan a las empresas exportadoras, que son los cambios fiscales, lo que depara el 2015 en esta materia.
Y bueno, todas aquellas empresas, ¿qué es lo que está pasando con las empresas que lograron certificarse ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT? ¿Qué es lo que va a pasar con aquellas empresas que no lograron la certificación del SAT para realizar sus importaciones temporales? ¿Cuáles serían los caminos más adecuados para poder seguir operando en las condiciones, bueno, óptimas, si se les puede llamar así? Claro. Estamos platicando precisamente con José Antonio Ávila, él es el subdirector de Bufete Internacional Guadalajara. Y bueno, Toño, nos estás comentando de estos candados que establece precisamente el gobierno federal con motivo de darle mayor transparencia a las operaciones de comercio exterior y bueno, que todas estas importaciones que se venían realizando en México no solamente van a tener más candados, sino que también estarían en la situación de que cuando se detecte alguna irregularidad, el gobierno pudiera sancionar incluso más severamente a las empresas. Y lo recomendable, bueno, pues es obviamente primeramente conocer cuáles son los cambios, ¿no? Efectivamente, hay algo que acabas de comentar que es importante el hacerles extensivo. Es en relación a la modificación de las multas. Mira, lamentablemente en comercio exterior existe un anexo que es el anexo 2 de las reglas de comercio exterior, en donde se encuentran listadas las multas y los montos que aplican para estas multas. Y dentro de estos... Esas siempre han existido, ¿no? Esas bueno, no sé si se agregaron algunas, pero bueno, siempre ha habido multas. Efectivamente. Eso es un hecho. Todavía siguen siendo las mismas multas, pero lamentablemente por hacer un mismo acto, estamos hablando de que en promedio las multas aumentaron alrededor de un 10%. Entonces, de estar nosotros pagando alguna multa donde estábamos tal vez acostumbrados a pagar tal vez 1,400, al día de hoy estamos pagando 1,600, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de las multas, de cómo se vieron afectados. Entonces, esa es una parte, ¿no? La parte donde tiene posibilidad el gobierno de sancionar, pero la otra que estábamos comentando es qué sucede con todas estas modificaciones que entran en una fecha de inicio que es el 1 de enero, por ejemplo. Las modificaciones que hubo a la ley del IVA, a la ley del IEPS, que es donde se encuentran obligadas a cumplir estas leyes las empresas tequileras y de otros sectores, es que si nosotros somos una empresa que maneja importaciones temporales y somos una maquiladora, una IMEX, el gobierno federal puso la opción de que si no queríamos desembolsar el IVA y el IEPS, tuviéramos una certificación. Entonces, el día 1 de enero de este año es cuando entra en vigor el pago para todos aquellos que no se certificaron en materia de IVA y IEPS y son unas maquiladoras. Esto es, todas las importaciones temporales de las empresas CIMEX no certificadas a partir del 1 de enero de este año tienen que pagar ya IVA y IEPS, que eso es algo que antes de que se modificara, que tuviéramos la reforma fiscal, pues no lo pagaban, sino que quedaban solamente pendiente crédito, ¿no? De pago. Y ahora lo que está haciendo el gobierno federal es darle la confianza a todas aquellas empresas que sí se certificaron, que demostraron que tenían limpio su operación con ciertos criterios que determinó el gobierno. Y estos criterios los cumplieron cabalmente y a su vez les entregaron la certificación. Estamos hablando de que de la totalidad fueron alrededor de 6,300 a 6,500 empresas CIMEX, de las cuales estamos hablando que más del 50% al día de hoy ya está certificada. Estamos hablando que existe una gran mayoría que el gobierno federal consideró que no entraba dentro del parámetro de confianza del gobierno federal, y lamentablemente esta discriminación fue hasta de empleados, ¿no? Que eso era algo que nos cuestionábamos mucho, que tenían que ser mínimo 10 empleados en una empresa para poder calificar dentro de los parámetros de confianza del gobierno federal. Y estas empresas que ya están certificadas tienen
una obligación de estar presentando reportes, que eso es algo de lo que queríamos hacer hincapié. Ok, ya estoy certificado, no estoy desembolsando mi IVA, no estoy desembolsando mi IEPS en las importaciones temporales. El gobierno federal los considera como si fuera un crédito fiscal. ¿Qué significa? Que no estamos obligados a pagarlo por el hecho de que somos certificados, pero sí estamos obligados a reportarle cómo estamos manejando nuestras importaciones, y existe una parametrización de esta información. Está pidiendo 2 reportes el gobierno federal. Un reporte es qué es lo que tuviste hasta el 31 de diciembre de saldo, o sea, qué te quedó de inventario como maquiladora. Y ese saldo es el que tenemos que estar reportándole vía electrónica en el portal del SAT para que tenga un saldo inicial nuestras autoridades. Y ya sea mensual o bimestralmente, tenemos que estar presentando reportes de las exportaciones. Esto es, me quedaron tal vez el 31 de diciembre saldo de, suponiendo 10 botellas, ¿no? Estas 10 botellas, si yo las exporto en enero, tengo que darle el reporte al gobierno federal el mes siguiente. Estamos hablando que en el mes de febrero tengo que levantar el reporte vía electrónica de que exporté 10 botellas de tequila, ¿no? Entonces, ya tiene más información el gobierno federal de qué estamos importando, qué estamos exportando, y ya todo lo tiene ligado por RFCs. Entonces vamos a tener nosotros la visibilidad en este reporte, porque es algo interesante. Este reporte tiene el nombre de Sistema de Control de Cuentas de Crédito y Garantías, que se le conoce también como Anexo 31. Que no existía en el 2014. Que no existía la obligación en el 2014, apenas se publicó, estamos hablando de que en el mes de noviembre se publicó este anexo, pero entrando en vigor lo que viene siendo a partir del mes de enero. Entonces, la obligación que tienen que estar cumpliendo las empresas IMEX certificadas es presentar estos 2 reportes, sus saldos iniciales y el reporte de las exportaciones de manera mensual o bimestral. Pero hay algunos que no se pudieron certificar. Pero antes de pasar a ese caso, yo quisiera que nos comentaras un poco más. Estamos hablando en este último punto de las empresas que sí lograron la certificación del SAT en materia de crédito, por digámoslo así, de importaciones temporales. Es correcto. Y que van a tener que hacer este reporte tanto de los inventarios que les quedaron, de lo que habían importado temporalmente el año pasado y que ya empezaron a exportar. Pero entonces entendemos que además de informarle al SAT de estos inventarios, de estas materias primas que le quedaron del año pasado a la empresa, a la vez, bueno, si yo realizo nuevas importaciones temporales, supongo que debo de estar también incluyendo las nuevas importaciones temporales. Sí, aquí hay algo, y reportando las exportaciones que realizo. Aquí hay algo muy interesante. Las empresas que son maquiladoras ya tenían la obligación de contar con un sistema de inventarios con ciertas características que lo siguen manteniendo esta obligación. Esto es un software que refleje las importaciones y las exportaciones que vean ligados exclusivamente con el programa IMEX. Pero hay algo que el gobierno federal está ya de manera más detallada visualizando las operaciones de las empresas. Esto es, suponiendo que tal vez alguna empresa ya presentó el saldo inicial, suponiendo que fueron muy cumplidas y el 1 de enero ya presentaron su saldo inicial, ¿qué es el saldo inicial? El saldo inicial es lo que yo tuve hasta el 31 de diciembre, lo que me quedó en inventarios de mercancía temporal. Ya tiene una información Hacienda, pero todo lo que importe temporalmente, lo nuevo,
lo tengo que seguir administrando en mi sistema que ya tenía la obligación desde que fui IMEX, pero aparte el gobierno federal, en el sistema que ellos tienen, en el portal de internet, ellos van a estar vaciando esta información de manera automática. Nosotros no tenemos que capturar nada, lo que significa que por nuestro RFC va a existir una vinculación de lo que estemos importando temporalmente, y eso va a ser el crédito fiscal. Esto es, ya va a tener Hacienda la información de cuánto importamos, cuánto valía, cuánto es el monto del IVA y cuánto es el monto del IEPS que nos está dando como crédito. Y nosotros lo vamos a saldar al momento de que estemos exportando. Esto es como si fuera una tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? Pues cuando hacemos un gasto, ¿sí? En la tarjeta de crédito, se nos disminuye lo que viene siendo el monto de lo que podemos estar gastando y tenemos que pagar para tener lo que viene siendo nuestro crédito hasta cierto nivel. ¿Cómo funciona o cómo se asimila con las operaciones IMEX? Se asimila en que el gobierno federal, cada vez que importemos, viene siendo un cargo, ¿sí? Y esos cargos solamente los vamos a saldar cada vez que exportemos. Okay. Y ese, digamos, ese balance, ese estado de cuenta va a ir apareciendo inclusive ya en automático. O sea, ya lo vamos a poder visualizar, ya vamos a saber por este mecanismo cuánto es lo que importamos, cuánto es lo que le tenemos que cumplir al SAT para poder seguir siendo objeto de este beneficio, porque obviamente que cuando importamos temporalmente, nuestro compromiso es exportar ese producto, ¿no? Ya elaborado, ya con valor agregado. Entonces, esta situación ya la estaremos viendo ahí en el portal del SAT. Digamos que eso se puede decir que en cierta forma, bueno, pues te va a dar un poco la idea de qué es lo que está pasando. Y cuando exista algún, digamos, algo que no cuadre entre mi control de inventarios y el que tiene el SAT, eso no sé si ya está considerado o qué va a pasar. Sí, es muy buena tu pregunta porque el gobierno federal sí lo está considerando. Esto es, en caso de que los reportes que se reflejen en el portal de Hacienda no correspondan a la realidad, existe la posibilidad vía ejecutivo, esto es vía telefónica, vía correo electrónico, el tener la comunicación con el personal del SAT para que se corrijan esos errores. Entonces, existe esa visibilidad por parte del contribuyente, que eso es algo bueno, por lo menos vamos a tener la noción de cuánto es lo que tenemos como crédito, cuánto ya saldamos, ¿sí? Y si no cuadra, con una llamada telefónica, presentando la documentación, aclarando, sí nos va a dar posibilidad de tener los saldos que nosotros tenemos tal vez internamente y que a su vez deberían de ser los mismos que tenga el gobierno federal en su sistema, ¿no? Bueno, aquí esa es, digamos, una cierta ventaja porque, bueno, vamos a estar como contribuyentes en la misma sintonía que el SAT, y que en el momento en que eso no coincida, antes de que me lleguen y me requieran precisamente por esa inconsistencia, pues yo también tenga la oportunidad de decirle, yo ya hice mi importación y tú no me lo reflejaste, porque yo ya hice mi exportación, tenía estos saldos de inventarios y tú no me lo reflejaste en este balance que tienes en mi cuenta, en el portal de internet. Entonces esa parte que, digamos, no existía hasta este año. Hasta este año. Se puede decir que va a simplificar un poco esa comunicación entre contribuyente, en el caso de empresas exportadoras, y el SAT, ¿no? Sí, sé que algo interesante, el SAT tuvo mucho acercamiento por parte de las empresas maquiladoras y las que fueron más abiertas le dijeron al SAT, yo trabajo de esta manera, y el SAT supone que todas las empresas tienen la posibilidad o los recursos para poder estar haciendo y presentando esta información en regla y sin errores. ¿Por qué? Porque como lo maneja Hacienda existe
ya tenías tú la obligación que tal vez lo administrabas en tu empresa, nada más lo que necesito es que me lo reportes vía electrónica. Entonces, Lo tenías internamente, ahora lo vas a hacer visible a la visible. autoridad, básicamente. Bueno, vamos a seguir platicando, está muy interesante este tema, precisamente de qué es lo que necesita hacer la empresa, sobre todo las empresas que se certificaron, que es de lo que hemos venido hablando ahorita mayormente, pero también estaremos hablando de cuál es la situación de aquellas empresas que no lograron la certificación por parte del SAT para realizar importaciones temporales. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Estamos de regreso. Este es el tequila en el comercio internacional, platicando de qué es lo que va a suceder en materia fiscal para aquellas empresas que realizan importaciones temporales. Estamos hablando de empresas exportadoras, obviamente. Los cambios que se están realizando y que estarán vigentes, de hecho ya vigentes desde el 1 de enero del 2015, y para los cuales es importante estar preparados porque pues la verdad es que no hay de otra. Ha habido una situación difícil durante el 2014 con una caída en los ingresos del gobierno federal, esa es una realidad. Y bueno, pues lo que pues por lo menos el sentido común nos hace ver es que el gobierno federal, vía Secretaría de Hacienda, estará incrementando su supervisión en sectores diferentes a lo que tiene que ver con la venta de petróleo, pues para buscar resarcir esa caída en el ingreso, mi querido Toño. Estamos platicando con José Antonio Ávila, él es el subdirector de Bufete Internacional Guadalajara, precisamente platicándonos y orientándonos acerca de cuáles son los pasos que se tendrán que seguir para poderle cumplir al fisco. Y bueno, hemos venido platicando de las empresas que sí lograron certificarse ante el SAT para poder tener este crédito en materia de IVA y de IEPS cuando realizan importaciones temporales, tanto las empresas que realizan este tipo de importaciones como empresas sin estar dentro del IMEX, pero también las maquiladoras, ¿no? Entonces sabemos que no fueron todas las que lograron la certificación, hay muchísimas que se quedaron fuera. De hecho, bueno, pues en el Consejo Regulador del Tequila se tuvo la visita hacia finales del año de parte de Aristóteles Núñez, que es el jefe del Servicio de Administración Tributaria, y precisamente pues a una de las áreas encargadas de la parte de atender a las empresas exportadoras, ahí se sentó ese compromiso pues de saber qué es lo que va a suceder. Aquellas que no fueron certificadas por alguna razón, si se va a abrir alguna nueva chance, una oportunidad, pues para flexibilizar esos criterios que aplicó el gobierno en la parte de autorizar a las empresas certificadas. Pero bueno, aquellas que sí se certificaron, sabemos que bueno, el certificarse es una parte, porque ahora también adquirieron nuevos compromisos y nuevas obligaciones, entre ellas estas que nos comentabas de reportarle al SAT de manera mensual tus inventarios de importaciones temporales, pero también cada mes o cada 2 meses las exportaciones que estás realizando precisamente con ese beneficio fiscal, ¿no? Entonces, bueno, ya nos decías que esto es parte de las novedades. Otra parte de las novedades tiene que ver con pues que tu sistema de control de inventario se lo vas a tener que hacer del conocimiento al SAT para que ellos lleven precisamente el control de lo que has importado y de lo que has exportado. Digamos, eso básicamente sería el caso de las empresas certificadas. ¿Hay algún otro cambio que es importante conocer en este caso? Para el caso de las empresas que son certificadas, al día de hoy solamente recordarles que no por el hecho de estar certificados significa que van a seguir gozando de los beneficios que está dando el gobierno, que es el crédito fiscal, entre otros beneficios, sino que publicó el gobierno federal requisitos para mantener la certificación. Entonces, un requisito es el que estamos hablando, que es el de los reportes. Sin embargo, existen otros requisitos, como es el requisito de estar siempre sin créditos fiscales, el tener lo que viene siendo... O sea, que no tengas deudas con el SAT. Es correcto. ¿A eso te refieres? No tener deudas con el SAT, ya sea de declaraciones o sea alguna multa, etcétera. O sea, nos van a tener una supervisión, incluso pueden visitarnos, que eso es algo que algunas empresas se les olvida, y de hecho dentro de los requisitos viene que
puede cerciorar el gobierno de manera personal el ver que se sigan manteniendo los requisitos de la certificación. Y esto es, la certificación, dependiendo de la modalidad, tenemos que ver cuándo se renueva, pero independientemente de la renovación, todo el año, por ejemplo, tendríamos que estarlo cumpliendo. Sí, porque hay algunas que tienen una categoría A, otras que tienen una categoría Doble A o triple A. Triple A, y según esta categoría, pues te dieron más beneficios o menos beneficios, ¿no? Es correcto. Tanto, por ejemplo, por la vigencia de la certificación. En unos casos va a durar 1 año, en otros casos va a durar 2 años y creo que en otros hasta 3, ¿no? Hasta 3 años, efectivamente. La A es 1 año, doble A 2 años, triple A 3 años. Entonces, no significa que en esos 3 años para los que son triple A nos desentendemos. No cumples y ya estuvo porque eres certificada. No, cuidado, porque esa es una de las partes importantes. Alguien decía, bueno, habrá que ver también y hacer en tu estrategia el análisis de qué tanto te conviene certificarte, porque en cualquier incumplimiento pudieras incluso ser pues mayormente vigilado contra las empresas que van a realizar sus importaciones temporales mediante una fianza, ¿no? Es correcto. El caso de las que no se certificaron. De las que no se certificaron, recordemos que existe la posibilidad de utilizar la fianza. Hay algunas empresas tequileras que tuvieron el acercamiento con nosotros y no calificaban para certificarse, pero sí vieron la opción de utilizar la fianza. La fianza más o menos en costos oscila entre un 2 a un 4% del valor de lo que se está manejando como el valor de sus importaciones. Esto es de lo que tendrían que estar desembolsando hacia el gobierno federal en cuestión de impuestos, más o menos está oscilando entre un 2 a un 4%. ¿Y no es recuperable ya esa inversión? No, porque es el costo de la fianza, o sea, eso se lo gana la afianzadora, ese es el contrato que se lleva con la afianzadora, pero el segundo paso es, ok, negociamos tal vez un 2 a un 4%. Sin embargo, el contrato de la fianza se le tiene que hacer mediante un trámite, una gestión, presentárselo a Hacienda, y Hacienda nos tiene que dar el visto bueno para ver si acepta esa fianza, porque el que aparece como beneficiario, obviamente, es el gobierno federal, que es la tesorería de la federación, en donde en caso de que se detecte alguna problemática, pues el gobierno federal hace efectiva la fianza. Entonces no es nada más también recurrir a la fianza, sino que incluso la fianza también tiene que recibir un visto bueno de parte de Es correcto, son 2 pasos que tienen que hacer las empresas. La mayoría de los que se ya han optado por esta opción hicieron el primer paso, que es el presentarle el negociar con la afianzadora, y ahorita están en el proceso del visto bueno de Hacienda. Hacienda se puede tardar hasta 30 días hábiles, estamos hablando de mes y medio. O sea, quiere decir que mientras el SAT resuelve si procede o no procede tu fianza, tú tienes que importar pagando impuestos. Es correcto, lo tienes que importar pues de manera definitiva, porque o si lo importas temporal es como si fuera definitivo, porque tienes que estar pagando los impuestos, ¿no? Aquí también del IVA entonces, y IEPS. Habría que ver, y yo no sé, en la experiencia que ustedes tienen, si el caso pues ya no recurrir a las importaciones temporales, sino cambiar a un esquema de importación definitiva, ¿te conviene más que todo tipo de cosas? De hecho, la realidad, la mayoría de las empresas no les conviene el esquema definitivo. ¿Por qué? Porque hay otro tema que va ligado con el por qué sigue siendo atractivo las operaciones temporales, y uno es el tema de las devoluciones del IVA. O incluso las compensaciones. Lamentablemente en este sexenio hemos detectado que es más complicado el solicitar una devolución y que se haga efectiva. Entonces, para no lidiar con que me devuelves el dinero y no me lo quieres devolver a Hacienda, mejor desde un principio no se le da el dinero. Entonces es la estrategia que están haciendo muchos empresarios. Y a su vez tampoco les gusta el esquema de la compensación, porque platicando con varios empresarios a finales del año, reunimos información suficiente donde ya la estrategia que está confirmada por parte del gobierno en la práctica es, incluso si quieres compensar saldos a favor, te los cuestionan
incluso llevan casi hasta un año el poder solventar todos esos requerimientos de información. Entonces vuelve un calvario O el sea, eso quiere decir trabajarlo. que aún que no me devolviera Hacienda esos impuestos que yo ya le pagué, y yo lo haga a través de mis declaraciones y le diga, es que tú no me has devuelto, entonces yo estoy compensando estos saldos que no me pagaste, aún así puede ser objetada tu Es correcto, decisión. puede ser objetada la compensación, Ujú. que siendo algo que los empresarios lo que buscan es menos esa carga en cuestión del flujo de efectivo, ¿no? Porque recordemos que si el dinero no fluye dentro de la empresa, pues prácticamente afecta al negocio, ¿no? Y, y por eso sigue siendo un poquito más atractivo. Tal vez para las empresas que son muy pequeñas y que tal vez no representan mucho la operación de IMEX respecto a la operación total, hay algunas que sí decidieron incluso hasta cerrar el IMEX. Esto es ya convertir todas sus operaciones en temporales, pero era porque no tenían problemas en cuestiones de IVA, no tenían IVAs a favor, no estaban compensando mucho IVA, y por lo tanto no había una justificación para mantener tal vez un IMEX, Ujú. ¿sí? Pero todas las demás eh, le están apostando, o me voy por la fianza o me voy por la certificación, ¿sí? Que ese es un esquema. Por ahí un esquema, un tercer esquema que de 100 empresas que nos han tocado, solamente una le ha apostado a este esquema, que es el esquema de cartas de crédito, que ese se tramita ante los bancos. Que a esta empresa, porque tenía un historial crediticio de muchos años y a Excelente. valores muy admirables en cuestión de sus negocios, tienen una tasa muy pequeña y han apostado Les por este convenía más, esquema, digamos, ¿no? era más barato que contratar una Una fianza, fianza, es y correcto. prefirieron la carta de crédito. Pero entonces, bueno, estamos hablando de que en realidad aquí sí es muy importante que decidan cuál es su estrategia, ver sus números, volver a hacer un planteamiento de cómo está la situación fiscal dentro de sus negocios y poder definir, bueno, pues cuál va a ser el paso a seguir para poder continuar realizando sus actividades. Entendemos que hay algunas empresas que aunque quisieran buscar proveedores en México, por ejemplo, pues no encuentran al proveedor, o quizás es una materia prima que realmente les sale demasiado cara y bueno, pues sigue siendo más atractivo traerla de otro país. Entonces, aquí también es pues es importante el poder cumplir con todos estos requisitos que nos está imponiendo la autoridad para poder mantener el negocio y evitar que en un momento, por falta de liquidez, la empresa pudiera caer en una situación de parálisis, ¿no? Que ese es el otro riesgo que pudieran enfrentar las empresas exportadoras. Pero bueno, hemos comentado que las opciones están ahí, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. El tema de los reportes, Toño, que eso va a ser una novedad en el 2015, obviamente pues se van a tener que acercar a, yo creo que algunas van a intentar hacerlo por su propia cuenta, todo este tema de los reportes, pero sí es importante comentarles que al final pues lo necesario es conocer tu situación, Claro. y ver cuál es la vía más adecuada para poder realizar Sí, tus compromisos de hecho en el quería SAT. comentar que incluso las empresas que apuesten bajo el esquema 2 o esquema 3, que el esquema 2 es el de fianza, o el esquema 3, que es el de cartas de crédito, también están obligados a estos reportes. Entonces, El digamos, reporte no es algo que nada más vaya al caso de las empresas certificadas. es correcto, son las tres certificadas, empresas con fianza y empresas con carta de crédito, las tres tienen que hacer los reportes. Estos reportes. Vamos a seguir platicando más sobre estos reportes que ya son una obligación a partir del 2015 ante el SAT. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Tequila en el Comercio Internacional. Estamos llegando a la última parte de este programa. Hoy platicando acerca de las novedades del 2015 en materia de empresas certificadas por parte del SAT para realizar importaciones temporales, y también las obligaciones que ahora tienen las IMEX en esta materia
para poder, bueno, lograr que los beneficios fiscales sigan operando durante el 2015, porque esto, bueno, ya es un hecho. A partir de enero del 2015 hay nuevas obligaciones y hay cambios que implicarán, bueno, pues costos para las empresas y también beneficios o incluso sanciones dependiendo de cómo se estén realizando las cosas. Es un hecho, Toño, que desde el 2014 que se vinieron ajustando los precios internacionales del petróleo y que vinieron a afectar el ingreso presupuestal y las expectativas del gobierno federal. Bueno, pues sabemos que además de petróleo, México vende otros productos, que hoy la balanza comercial está un poco más diversificada, pero bueno, si no es vía la venta de productos petroleros, bueno, entendemos que el SAT estará buscando en los otros exportadores, claro, pues el compensar la situación de baja y de caída de ingresos que está teniendo, y es por ello que es importante conocer, bueno, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos, porque como contribuyentes también se tienen ciertos derechos frente al SAT. Y bueno, sabemos que algunas de las cosas que van a cambiar durante el 2015, además de las sanciones que aumentan, por si no habían ustedes escuchado, vienen incrementos para el tema de las sanciones, pues también hay algunos requisitos en materia, digamos, cualitativa de reportes que se le van a tener que entregar a la autoridad hacendaria para que conozca cuál es nuestra operación y si realmente lo que se está importando temporalmente justifica o se justifica con las exportaciones que está realizando una empresa. Entonces, bueno, hemos venido platicando de aquellas empresas que sí se certificaron, claro, que fueron pocas, casi la mitad de las... Sí, un poco más de la mitad del universo, que eso es algo importante el comentar. El gobierno federal en un principio solamente quería certificar o tenía el objetivo de certificar a 100 empresas. Pero con la presión que se hizo de los sectores productivos, se abrió a la totalidad, porque las empresas más grandes, las maquiladoras más grandes fueron los que tocaron la puerta de Hacienda y dijeron: aquí estamos, somos muy grandes, son mucha la inversión que tenemos aquí en el país, no nos puedes cambiar de un día para otro las reglas, porque automáticamente el efecto es un efecto dominó. Entonces, estamos hablando de cierre de inversiones, ¿no? Sí, aquí también, bueno, pues, y creo que están conscientes, porque te decía que a finales del año 2014 estuvieron por aquí de visita los integrantes del SAT y sí hay, bueno, por lo menos en teoría y la disposición que mostraron es de que se va a revisar el asunto de los requisitos para ser empresas certificadas. Hasta hoy todavía no sabemos si se va a abrir una nueva oportunidad para certificar aquellas que quedaron fuera, sí, pero pudiera existir esa probabilidad. De hecho, quería hacer un comentario al respecto. La posibilidad se mantiene siempre y cuando cumplamos los requisitos. Tal vez en el periodo del año pasado, que fue cuando hubo un calendario, tal vez no alcanzamos por tiempos o por alguna razón distinta el solicitar esta certificación. Sin embargo, queda abierta la solicitud para cuando lo pueda cumplir las empresas. Sin embargo, lo que tú acabas de comentar es muy cierto. Todavía existe una gran cantidad de empresas que no reúnen la totalidad de estos requisitos, o hay requisitos que son muy complejos el estarlos cumpliendo, como es el caso nos tocó una situación de una empresa muy grande, en donde el 99% de su operación es con el extranjero y solamente tiene una operación con una empresa mexicana que representa el 1% de su operación. Sin embargo, por el tipo de certificación que tiene, lo obliga el gobierno federal a que se encuentre al 100% fiscalmente el proveedor nacional. Entonces, en caso de que el proveedor nacional incumpla fiscalmente, le repercute directamente a esta empresa. Y hablábamos un poquito con ellos de que sí es muy tajante hasta el día de hoy el gobierno federal en estos requisitos, que no importa que tengas un 99% de
operación con proveedores del extranjero. Si ese 1% no te está cumpliendo como proveedor, podía ser que lo degradaran de lo que viene siendo de la certificación, de ser un triple A tal vez a convertirse en una empresa A con menos beneficios. Eso quiere decir que tú sí cumpliste con todos tus requisitos, pero si tu proveedor nacional incumple, entonces ahí te lleva, digamos, entre las patas, como se dice vulgarmente. Es correcto. Pues esa es una situación que, bueno, son de las cosas que se ha solicitado al SAT, que se flexibilicen esos criterios. Sabemos que va a ser muy difícil que el SAT flexibilice más en estas condiciones. Pero bueno, la realidad es que ahí están las circunstancias y habrá que adaptarse a esos cambios. Y creo que una de las partes importantes, Toño, es que los contribuyentes estén informados de qué es lo que viene, de qué forma se pueden preparar y sobre todo, bueno, pues que en algún momento dado, si ya experimentaron por su cuenta y no les ha resultado, bueno, tendrán que pedir ayuda. Ese es otra de las cosas importantes. Y aquí el punto es que exista mucha comunicación porque todo lo que es una nueva obligación, tanto hay errores por parte de Hacienda como hay errores por parte de los contribuyentes. Te comento, de hecho nosotros ya tuvimos oportunidad de analizar estos reportes que se tienen que presentar y hay un dato interesante. En la obligación que viene publicada en el Diario Oficial de la Federación, tan solo como referencia, menciona que se tienen que presentar los saldos iniciales y pide una fecha. Esa es la fecha de entrada de la mercancía al país. Esa fecha viene en los pedimentos de importación. Entonces no es un dato difícil de obtener, ¿no? Sin embargo, al momento de que se revisan los formularios en la página del SAT, detectamos que pide una fecha distinta a la fecha de entrada. Pide una fecha que se le conoce como la fecha de pago del pedimento. Entonces, aquí vemos que hay disparidades entre lo que te pide la obligación, que es lo que se publicó en el Diario Oficial, y lo que en el reporte ya te lo está solicitando Hacienda, que no es la misma información. Entonces, si tú pudiste importar y pagaste hasta el siguiente mes, entonces te está pidiendo las dos fechas. Te pide, o la manera que aparece en el Diario Oficial de la Federación te pide la fecha en que entró al país. Y la fecha que pagaste el pedimento, que pudo haber sido, normalmente son para las operaciones marítimas, se quedan de 3 a 5 días en la aduana, tal vez tardan ese tiempo en poderlo exportar. Hay diferencias, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de que si no conocemos bien los reportes, tal vez vamos a estar presentando información incorrecta. Y recordemos que pues lamentablemente si tropezamos, el registro ya va a quedar por parte de Hacienda de manera electrónica y no hay manera de modificar ese sistema. Tal vez si hay posibilidad de modificar durante este mes, pero aquí lo importante es que ya dejamos registros de que estamos equivocándonos, ¿no? Que esa es la alerta que nosotros tendríamos que estar tratando de evitar hacia con Hacienda, ¿no? Bueno, hay un taller, Toño, que se va a llevar a cabo precisamente pues para informarle a todos los contribuyentes de qué manera se puede cumplir con el SAT. Yo quiero que nos digas cuándo se va a realizar y cuáles son los requisitos para que aquellas personas... Claro que sí, todos aquellos que estén interesados en conocer cómo se tienen que presentar estos reportes, que todas sus dudas al respecto, incluso cómo obtener los acuses de la autoridad, qué hacer en caso de que nos equivoquemos, ¿sí? Cuándo me conviene presentar los reportes, si mensualmente o bimestralmente. Todas estas dudas se van a solucionar en un taller que vamos a dar en el Hotel Hilton miércoles 14, de 9 a 11 de la mañana. Aquí algo interesante que es totalmente gratuito. Correcto. Entonces, todos aquellos que tengan el interés, con mucho gusto, ya sea que nos puedan marcar al teléfono, no sé si me permites claro proporcionarlo, sí, muchas gracias, es el 3810
perdón, me estaba dando otro número que no corresponde, es el 3640, perdón, 1805. 3640-1805, a la extensión 712, con la licenciada Alicia. Ella es la encargada de tomar el registro de todos aquellos que estén interesados, o si gustan enviar un correo electrónico a su servidor. Mi correo es javila@comerciointernacional.com.mx, y con gusto los registramos, y esperamos verlos este miércoles a las 9 de la mañana en el Hotel Hilton. Bueno, pues ahí está esa invitación, aprovéchenlo porque realmente lo importante es despejar dudas y tener pues esa confianza de preguntarle al que sabe cómo poder hacer las cosas correctamente. Muchísimas gracias a Toño Ávila, que nos estuvo acompañando el día de hoy de parte de Bufete Internacional Guadalajara. Les agradecemos mucho su presencia. Esto fue El Tequila en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez. Hasta la próxima.